Buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de un ejercicio de razonamiento verbal que comprende habilidad verbal. Bien, van revisando el material mientras preciso la asistencia. Bien, vamos a empezar. Tenemos en el ejercicio de habilidad verbal el caso de analogía. La analogía, como saben, es la semejanza o similitud en relacionar dos palabras base que son la premisa con una respuesta próxima en función a la proximidad que tenga en cuanto a categoría gramatical, en cuanto al contexto, en cuanto al uso, en cuanto a la función específica en relación a la semejanza o proximidad. Tenemos en la analogía ejercicio 1, corazón es amor. ¿Cómo? Si el corazón es un órgano del cuerpo, entonces en el corazón está simbolizado el amor relativamente en el contexto cultural de la persona. Entonces tenemos paloma a paz, hígado a cólera, justicia a balanza, computadora a memoria o bandera es a Perú. Bien, entonces la respuesta ahí, como corazón es un órgano, buscamos un órgano dentro del contexto de la constitución somática de la persona. Entonces era hígado es a cólera. Bien, también está simbolizado de que la función emotiva en cuanto a la ira, cólera, desamor, impertinencia, el órgano que es afectado es el hígado. Bien, veamos en el ejercicio 2, audífono es a oído. Oído es parte de un sentido de la constitución orgánica de un individuo. Entonces el audífono es un medio electrónico o un medio mecánico para poder ampliar la capacidad auditiva de la audición o del campo básicamente del sonido. Entonces tenemos pañuelo, es a inani, zapatos es a pies, anteojos a vista, alimento a gusto y termómetro es a fiebre. Entonces el oído es parte de un sentido de la constitución orgánica de una persona. Entonces otro sentido próximo es la vista. Entonces anteojo es a vista. El anteojo sirve para poder aumentar esa capacidad del campo focal. Tenemos en oraciones incompletas. En oraciones incompletas tenemos uno, la experiencia ajena es asunto donde hay mucho en juego. Bien, entonces vamos a pedir la participación de la lectura. Sander Pérez. Sander, ¿me escucha? Sander. Sander. Jefferson Gamboa. Sí, profe. Ya, ¿puede leer el ejercicio 1 de oraciones incompletas? La experiencia ajena es ese asunto donde hay mucho en juego. Muy bien. Entonces ahí tenemos importante es a estímulo como prescindible a valores, recomendable a sentidos, indispensable a factores, impertinente a elementos. Entonces, si observamos en el medio real del interaccionar social, las experiencias de otras personas muchas veces imitamos, pero no en su totalidad porque obedece a diferentes contextos, a diferentes realidades. Entonces será, la experiencia ajena es recomendable, ¿bien? Es asunto donde hay mucho
sentidos en juego. O sea, obedece, digamos, a la condición económica, al escenario social, al contexto básicamente de asuntos de manifestación o de sentido de interrelación social y situaciones también donde puede haber en manejo las ventajas o desventajas. Bien, entonces será la C. 2. En cuanto oyó su llamado habitual, bajó aún en ropa de dormir y se dio con la enorme sorpresa de hallarse ante un hombre desconocido. A ver, ahí preguntamos a Sebastián, ¿cuál es la respuesta en el ejercicio 2? En un ejercicio de oración incompleta es importante identificar algunas palabras centrales. Por ejemplo, acá sorpresa, ¿no? Llámese, por ejemplo, desconocido. Entonces, la palabra sorpresa me orienta cuál es la respuesta, ¿no? Con cautela, del todo, aprisa, enteramente, expectante, bastante, con sigilo, muy poco, intrigado, en parte. Entonces, el desconocimiento y la sorpresa me dan la respuesta a que es intrigado en el primer espacio y desconocido en parte. Entonces, ¿qué es intrigado? Intrigado es aquella persona que actúa con cierta inteligencia a lograr un propósito, con inteligencia y con astucia. Entonces, cuando hay una sorpresa y hay un desconocimiento, entonces tiene que valerse en la capacidad de poder conocer a una persona. La respuesta próxima es la E, intrigado y en parte. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Dada la naturaleza de su trabajo, o se le debe exigir una absoluta. Entonces, ahí la respuesta será ya. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, y como estaba indicando, la palabra absoluta me orienta a qué? A que es precisión a una característica de conducta de una persona. Bien, y cuando hablo de naturaleza, desde luego, entonces básicamente ahí, dada la naturaleza, cada trabajo tiene una característica y una naturaleza. Entonces, dada la naturaleza de su trabajo, o un artista se le debe exigir una absoluta intuición. Bien, la palabra intuición es aquella donde uno puede captar por una visión, por la forma de hablar, por la forma de tener la posición, la postura de su vista, de su cuerpo, de sus gestos. Entonces, donde hay la persona, al observar a otra persona, tiene que trabajar la intuición. ¿Qué es la intuición? Es parte del razonamiento. La intuición es aquello que ve la conducta de un objeto, de una persona, no, con una capacidad, no con el campo focal de la visión de los dos ojos, no, sino con el razonamiento. Entonces aquí la intuición es la deducción. Diríamos en algunos textos es el tercer ojo, o sea, el sentimiento que uno capta, la apreciación que uno capta sobre algo. ¿Bien? Y desde luego un artista necesariamente tiene de eso, ¿no? Ahí está el campo de la creatividad. Entonces, para poder entender a un artista contemporáneo es importante manejar tanto la intuición y tanto en el aspecto absoluto. Bien, son parámetros que tiene una conducta específica en base a una profesión. Está Gamboa, ejercicio 4.
Gamboa, lectura del ejercicio 4. Al fin y al cabo, es más formarla del individuo que solo instruirlo para trabajar. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene la respuesta ahí? Ya, bien. Al fin y al cabo, es más importante formar la personalidad del individuo que solo instruirlo para trabajar. Si solamente se instruiría a las personas en la instrucción, entonces estamos formando una condición robotizada. Esa persona instruida tiene que tener una condición de sentimiento, de formación de valores. Entonces la personalidad es tan importante, la calidad de ser persona, el don de gente. Entonces la respuesta es importante a personalidad. Ahora pasemos a comprensión lectora. La comprensión lectora, voy a dar lectura a la primera parte y voy a llamar también a algunos a que utilicen el proceso de lector para poder participar. Dice, a las tres modalidades las denominaré representación enactiva. Explico acá. Enactiva no es igual a inactiva, es un parónimo. Inactiva con I es una situación de pasividad, de tranquilidad, inacción. Enactiva es un constructo. ¿Qué es un constructo? Enactiva está relacionado con los conceptos que tenemos sobre lo que estamos viendo o sobre lo que hemos experimentado o sobre lo que hemos leído o sobre lo que hemos escuchado. No es la palabra inactiva, sino enactiva. Dice representación icónica y representación simbólica. Acá hay tres representaciones. La inactiva está en la mente de la persona. La icónica ya está en campo de la visión, cómo vemos y cómo relacionamos en función al conocimiento. Por ejemplo, una bandera, ¿qué representa? ¿No? Es la identificación de un estado, de un país, una bandera con sus colores respectivos. Y representación simbólica. El símbolo, por ejemplo, es una representación donde va a jugar también la inactiva, ¿no? El concepto en la mente. Estas tres representaciones están en la mente de la persona, que tiene su variación, desde luego. Entre lo icónico y lo simbólico son relativos, pero no iguales. Su aparición en la vida del niño sigue este mismo orden y la evolución de cada una depende de aquella que lo precede, aun cuando todas siguen un curso más o menos invariable durante la vida. Si exceptuamos accidentes tempranos, como la ceguera, la sordera o las lesiones corticales, por representación enactiva, entiendo el modo de representar acontecimientos pasados por medio de respuestas motoras. Cuando dice respuestas motoras es el movimiento de brazos, de pies, de movimiento corporal. Así, por ejemplo, con frecuencia, eh, con frecuencia, no podemos describir correctamente las aceras o los suelos sobre los que habitualmente caminamos y tampoco tenemos una imagen muy clara de su aspecto. Sin embargo, nos desplazamos por ellos, sin tropezar e incluso sin mirar por dónde pisamos. La representación icónica codifica los acontecimientos. Bien, cuando dice icónica, ¿qué cosa es ícono? Viene de la palabra ícono. Ícono es cualquier dibujo, cualquier caricatura, cualquier fotografía o cualquier representación física, como es, por ejemplo, el busto de una persona o en un monumento o una especie de eh, representación que se relaciona a algo o también en función a una institución. Por ejemplo, los símbolos de una institución son los íconos. Por ejemplo, tenemos de la SUNAR, del Minedo, del MINSA, de la OTAN, etcétera. Organismos internacionales están representados por algo icónico. Pero cuando dice codifica, la codificación comprende, ¿no?, la composición de conceptos y conocer. Por ejemplo, si yo digo OTAN, ¿qué significa la OTAN? Ahí aplico la codificación.
La OTAN significa Organización del Transatlántico. Eso significa la OTAN. ¿O qué significa MINSA? No, Ministerio de Salud. O MINEDO, Ministerio de Educación. O si yo digo ETE, Escuela Técnica del Ejército. Entonces, esa representación de esos símbolos, de esa imagen, lo estoy representando en codificación. Prosigo en la lectura. Los acontecimientos mediante la organización selectiva de los perceptos. Aquí explico, como en el caso de inactiva, perceptos y preceptos no son iguales. Diríase casi primos hermanos, pero no iguales. En razonamiento verbal, percepto y precepto son parónimos. ¿Qué es percepto? Viene de la palabra del sustantivo percepción y del verbo percibir. ¿Qué cosa es percibir? Es mirar, entender y comprender lo que miramos. Percepción, ¿qué hemos entendido de lo que hemos mirado? ¿Qué sabemos sobre eso? Entonces, ese es un percepto. Entonces, un percepto ya es una especie de enunciado concepto que tenemos en la mente. Es igual, por ejemplo, si yo les digo la palabra arácnido, ya saben lo que es, a qué va a los arácnidos. O si yo le digo quelonios, ya saben a dónde van los quelonios. Un ejemplo, una especie de los quelonios son las tortugas, y una especie de los arácnidos es una tarántula, una araña, o la viuda negra, lo que sea. Entonces, esos son perceptos. En cambio, ¿qué es un precepto? Que aquí no es la palabra precepto. Un precepto ya es un conocimiento de ética, de fundamentación, de identificación. Por ejemplo, el precepto del católico, el precepto del musulmán, el precepto del hinduismo. Entonces, los preceptos ya son dogmas, ¿no? De ética, de funcionamiento y de explicación. En cambio, percepto son los enunciados que nosotros estamos teniendo en una realidad. Por ejemplo, si el profesor dice, ¿no? Dice que las zonas interandinas poseen valles muy ricos en recursos todavía naturales. Entonces, en mi percepto quiere decir valle interandino está entre montañas y ríos, y un valle necesariamente tiene que tener árboles, plantas, humedad, río, ojos de agua, etc. Ese es el percepto que tenemos. Si yo digo, por ejemplo, fundamentación matemática, ya saben ustedes por percepto que es fundamentación matemática. ¿No? Por ejemplo, un teorema, un corolario, una fórmula, no, un diagrama, ese es percepto. Pero ahora, entre percepto y yo digo la palabra precepto, precepto ya es el dogma. Por dogma se sabe que hay religiones que son monoteístas y hay religiones que son politeístas. Entonces, eso ya es precepto. En este caso es percepto. Ya estamos manejando, estoy explicando la explicación o explico el significado de percepto. Prosigo en la lectura. Y las imágenes y mediante las estructuras espaciales, temporales, cualitativas de campo perceptivo. Ahí está, entre perceptos y perceptivo. Lo perceptivo es lo que miramos. Hay dos formas de mirar. Con el ojo, con los ojos, lo que vemos un escenario geográfico, o la conducta de una persona, el rostro de una persona, o un escenario bello o catastrófico, lo que sea. Pero también lo perceptivo es con el sentido, con el cerebro. Ahí viene, por ejemplo, el sexto sentido, la inteligencia emocional, simplificando la palabra corazonal, simplificando la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Ese es lo perceptivo. No simple la percepción o el percepto o el perceptivo va a ser con los ojos, sino con el sentido del razonamiento y la mente. Bien, de ahí viene, por ejemplo, en texto, inferencia. ¿Qué cosa es la deducción lógica? La deducción lógica no lo haces con los ojos. La deducción lógica ya lo haces con tu cerebro,
con la célula de tu cerebro. Entonces, ese es el campo perceptivo del razonamiento. Prosigo en la lectura. Y sus imágenes transformadas. Las imágenes representan eventos perceptivos. Nuevamente, ve, perceptivos con la misma fidelidad, pero del modo convencionalmente selectivo. ¿Qué quiere decir ese convencional? La palabra convencionalmente, que es conocido por la sociedad. Por ejemplo, algo convencional. H2O es una fórmula del agua. Eso es convencional, que todos los químicos del mundo lo manejan sin saber un idioma, o sin saber el otro idioma, mejor dicho. ¿Ah? H2O o el CO2, eso es convencional. Pues digo, por ejemplo, la letra A. La letra A lo manejan todos los idiomas del mundo, pero con diferentes valores, no, con diferente entonación y pronunciación. Entonces, ese es convencional. Tu convencional selectivo dependiendo de una corriente. Prosigo en la lectura. En que una pintura representa al objeto en ella retratado. Por último, un sistema simbólico representa objetos y acontecimientos por medio de características formales, entre las que destacan el distanciamiento y la arbitrariedad. Entonces, en este caso, lo simbólico también representa que la formación arbitraria. ¿Por qué hay símbolos en una institución? Porque lo representa a una identificación propia con características, y el símbolo implica el contenido filosófico de la organización, su dogma también. Entonces, para que las personas puedan identificar eso. En el medio social tenemos una serie de símbolos. Por ejemplo, los ministerios del Estado peruano. Cada ministerio tiene un símbolo, ¿no? Una representatividad. Por ejemplo, la SUNAR o el Banco de la Nación tiene un símbolo que los diferencia. Pero, ¿qué significa arbitrario? ¿Se consultó a la gran mayoría para diseñar ese símbolo? No, simplemente son arbitrario de acuerdo a la política, a mi manera. Una persona es arbitraria también. Por ejemplo, a mí me gusta correr 5 de la mañana, al otro le gustará correr al mediodía, al otro no le gustará correr, simplemente querrá salir con una bicicleta o una motocicleta. Ese es arbitrario, a su manera. Las lenguas son arbitrarias. ¿Por qué? Las vocales de una lengua son distintas con las vocales de otra lengua. El inglés y el castellano difieren en número de vocales, difieren en número de consonantes. Ese es arbitrario. Las lenguas son arbitrarias. A mi manera, a mi estilo, en palabras sencillas. Prosigo en la lectura. Una palabra no tiene por qué denotar un referente espacial o temporalmente contiguo a ella, ni guarda una semejanza formal con él como si fuera una pintura. Entonces, necesariamente, pues, cuando se denota, no, manifiesta un significado, pero fuera de ese significado hay otros significados que se relacionan, pero en ese momento está manifestando un determinado significado, ¿bien? Entonces, en función a la arbitrariedad, en función al tiempo y al momento. Entonces, ahí termina el punto y empezamos la secuencia del texto. El lexema Filadelfia. ¿Qué cosa es lexema? Lexema es un término lingüístico. Traducido a palabras sencillas del lexema. Lexema es raíz de una palabra, la raíz. Y en un término lingüístico científico es lexema. Entonces, lexema Filadelfia no se asemeja más a la ciudad que designa que una sílaba sin sentido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo surgen los nombres de los lugares o de las comunidades o de las ciudades? Obedeciendo a una situación de tradición. Por ejemplo, Filadelfia es un lugar, es un escenario de Norteamérica. Y muchos escenarios de Norteamérica, o llámese del Perú o cualquier otro lugar, responden simplemente a cuestiones de tradición. Y que esas cuestiones de tradición básicamente pues van a trabajarse en el tiempo, entonces son arbitrarias. Entonces ahí no se asemeja más a la ciudad que designa que una sílaba sin sentido a otra. Otra propiedad esencial del lenguaje es su productividad combinatoria, que supera con mucho a la de las imágenes o los actos. Así, Filadelfia puede ser un saquito de lavanda en el armario,
ropero de la abuela. O x más 2 es igual a x más 4x más 4 es igual a x, ¿no? Que entre paréntesis x más 4 más 4. Es una expresión numérica. Entonces está también lo arbitrario. Pero de cada uno de ellos nosotros podemos sacar una deducción, una denotación. Bien, pasemos a la identificación de las respuestas en base a los enunciados o preguntas. 1. El desarrollo secuencial en el niño de las diferentes maneras de representar la realidad. Puede ser alterado por factores imprevistos, se haya estimulado por defectos orgánicos, depende de la fase que lo sigue, permanece inalterable a pesar de los accidentes, retrocede cuando se dan accidentes tempranos. Entonces, ahí la respuesta es cuando dice desarrollo secuencial, entonces esas dos palabras ya me orientan a la respuesta. Depende de la fase que le sigue. Esa es la respuesta. ¿Bien? Porque cada niño o cada contexto, por ejemplo, el niño interandino con el costeño y el selvático son diferentes. Solo se parecen, pero eso repercute a una fase. Un niño huérfano tendrá otra secuencia de estímulo psicológico, entonces una secuencia. Por eso la palabra depende de la fase que le sigue. ¿Bien? No necesariamente la respuesta tiene que ya estar en el texto, sino se relativiza mediante el razonamiento o la deducción. 2. El icono se caracteriza por reproducir. El icono es cualquier símbolo también, cualquier representación. Una insignia, un escudo es un icono, una fotografía, una caricatura. El icono se caracteriza por reproducir los objetos con exacta fidelidad, las cosas sin actividades motoras, imágenes pictóricas y no pictóricas, la realidad con parcial exactitud, acciones motoras de un modo de selectivo. La respuesta es, ¿alguien tiene la respuesta ahí? Aquí tenemos, mire, imágenes pictóricas y no pictóricas. Muchos de los iconos están formados por palabras o siglas nada más, y muchos de los símbolos están por imágenes, o están combinadas en ambos casos. Están combinadas, pues cada institución, dependiendo de cada institución. Por ejemplo, los iconos de cada municipalidad, ¿no? Tiene la Municipalidad del Callao, por ejemplo, tiene un dibujo ahí, una imagen pictórica, una torre del Real Felipe. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Municipalidad de Chaclacayo es distinto, ¿no? Entonces, cada municipalidad, por ejemplo, tiene entre imágenes pictórica y no pictórica. Y la no pictórica corresponde a las palabras que acompañan a ese icono. ¿Bien? Entonces, la respuesta es imágenes pictóricas y no pictóricas. Con relación al tiempo y al espacio, el símbolo y su referente, ¿no? Son contiguos a la representación icónica, señalan distanciamiento del icono, necesitan de su mutua presencia, deben tener coincidencia plena, pueden estar próximos o lejanos. Bien, la respuesta es ahí, un voluntario. Ahí sería la C. A ver, necesitan de su mutua presencia. A ver. Siempre es bueno leer varias veces el enunciado con relación al tiempo y al espacio, el símbolo y su referente. Entonces dice, necesitan de su mutua presencia, no necesariamente. Aquí la respuesta, pueden estar próximos o lejanos. Próximos o lejanos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque no es también con tal exactitud. Por ejemplo, sobre los iconos se ha criticado bastante. ¿Por qué es icono? ¿Por qué lleva eso? Por ejemplo, la Universidad La Católica, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Agustín de Arequipa o la Universidad San Antonio de Abel Cusco, San Cristóbal de Huamanga,
Las universidades más antiguas, San Marcos y San Cristóbal de Huamango, en el caso peruano, y en América, San Marcos, tienen algunas palabras, o la Universidad Católica, tienen algunas palabras en latín, creo que la católica, una de ellas. Entonces, pues pueden estar próximas o lejanas. Esa es la representación de ese icono. ¿Por qué razones? Porque en el tiempo están viviendo esos términos. La Universidad San Martín también. Ahí dice, por ejemplo, la palabra veritas, término, palabra de latín. Entonces, con relación al tiempo y el espacio, el símbolo y su referente. Pueden estar próximos o lejanos. Bien, el latín ya es una lengua culta, ya no está en uso. El italiano está en uso, entonces ya es lejano y también podría relacionarse como próximo algunos términos o los símbolos que se manejan. Bien, respuesta 3. Por el principio de la arbitrariedad. Ya expliqué qué significa arbitrariedad, a su política, a su modo de ser. Por el principio de la arbitrariedad, lo designado. Recurre abusivamente a símbolos, conserva excesiva semejanza con el lexema, no tiene por qué guardar parecido con el símbolo, está constituido por sílabas significativas, guarda una relación natural con el símbolo. Bien, ¿cuál es la respuesta ahí? Recurre abusivamente a símbolos, conserva excesiva semejanza con el lexema, no tiene por qué guardar parecido con el símbolo, está constituido por sílabas significativas, guarda una relación natural con el símbolo. Entonces la respuesta, de todas maneras, un icono, un símbolo, entre el icono y el símbolo, son primos hermanos, pero no exactamente iguales. Entonces necesariamente el símbolo, el icono tendrá cierta relación. Entonces guarda una relación natural con el símbolo. Entonces, en esa relación natural también están el tiempo, el espacio. Entonces se conserva, por ejemplo, ese icono que es incambiable, ¿no? 5. Podemos deducir, por lo expuesto, que el lexema Filadelfia designa una ciudad de modo inequívoco. Podría designar también una computadora. No necesita de contexto para saber su significado. Es un grado inferior de representación. Completa también fórmulas matemáticas. Bien, entonces la respuesta ahí es un voluntario. Ahí sería la D. Bien, podría designar también una computadora. Bueno, está próximo. Lo correcto es no necesita de contexto para saber su significado. Entonces, necesariamente ya está codificado eso, codificado en los mapas geográficos, en la Constitución o llámese en la geografía norteamericana el nombre. Ahora, si hablamos de origen, habría que ver la etimología. Bien, entonces ya necesariamente eso ya está codificado. Entonces, la respuesta es, no necesita de contexto para saber su significado porque ya está precisado en las cartas geográficas como en otros documentos. Veamos acá el texto 2. Entonces acá mi recomendación, estos textos son textos pre, entonces hay textos más complejos y hay textos más simples para poder comprender. Entonces, dicho de otro modo, comprensión lectora implica leer varias veces el texto y leer varias veces también, subrayar las palabras clave para poder entender. Entonces, esto repercute a cierto manejo de cultura general, como también eh, dedicación, o sea, concentración en el mismo texto y en las alternativas. Dice acá, aplicándoles el razonamiento, los griegos alteraron íntegramente la naturaleza de las matemáticas. Las matemáticas, como hoy se entiende el término, con un legado griego, mientras
que egipcios y babilonios se contentaron con retazos de información útil obtenida en forma directa de la experiencia o por tanteos. Los griegos abandonaron el empirismo y abordaron la manera sistemática y racionalmente. Los griegos vieron con claridad que los números y las figuras geométricas estaban por todas partes. Por tal razón decidieron concentrarse en tan importantes conceptos. Además, hicieron explícita su intención de manejar conceptos abstractos, generales, en lugar de realizaciones físicas y particulares. Por eso estudiaron el círculo ideal en vez del contorno de un campo o la forma de una rueda. Luego observaron por ciertos hechos relativos a esos conceptos que eran al mismo tiempo obvios y fundamentales. Por ejemplo, ¿qué números iguales, sumados o restados, o números iguales, daban números iguales? Así, pues, escogieron algunos de estos hechos evidentes como puntos de partida y los llamaron axiomas. Luego aplicaron el razonamiento con estos hechos como premisas, valiéndose exclusivamente de los métodos más confiables que el hombre posee. Cada vez que el razonamiento rindiera buenos resultados, se habría producido conocimientos nuevos, y como sus razonamientos serían sobre conceptos generales, las conclusiones serían generalizables a todos los objetos de los cuales los conceptos fueran representativos del razonamiento acerca de conceptos generales. No solo se deducirían conocimientos sobre cientos de situaciones físicas, sino también sería probable que del mismo se infirieran conocimientos que la sola experiencia ni siquiera dejaría entrever. Entonces es importante manejar algunos términos acá. Por ejemplo, el término axioma es un enunciado básicamente matemático con elementos propios de las características de cuantificación y de números. Cuando no dicen, por ejemplo, el término sistemática, quiere decir un orden exhaustivo, ¿no?, de elementos. Y racionalmente está relacionado con la razón, donde hay un razonamiento de comprobación. Bien, entonces cuando dice la palabra obvio, obvio quiere decir claro, ¿no?, y obedeciendo a un método, ¿no? Entonces, los conceptos. Bien, entonces, hasta aquí algunas de las preguntas de palabras nuevas. Legado, por ejemplo, ¿qué cosa es legado? Legado es la herencia que recibimos, ¿no? Entonces, legado es lo que un familiar o una cultura o una civilización nos da, ¿no? Por ejemplo, un legado prehistórico valioso de maravilla universal es el Machu Picchu. ¿Quiénes nos dan legado? Los incas, ¿no? Legado es lo que nos dan, lo que recibimos. Bien, otra palabra, ya. Entonces es importante, pues, que en un proceso lector saber el significado de las palabras. Hay dos formas para poder saber el significado de las palabras. Por el contexto me va a ayudar a entender. El contexto es el todo de las palabras, frases, oraciones. Ese contexto me va a ayudar a entender algunas palabras, darle significado. Y el otro método es el diccionario, pero en un examen de admisión no hay tiempo para revisar el diccionario. Entonces, ya está ahí la deducción. O en todo caso me ayuda bastante los enunciados en cada pregunta. El presente texto podría titularse Unión de la experiencia y la razón. La importancia de las matemáticas, el conocimiento y la razón, ¿no? La racionalidad en la vida, la naturaleza del razonamiento. Entonces, la respuesta aquí es ojo,